Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Del doctor Solís. Gracias Gonzalo. Un saludo a toda la audiencia. Gracias por la invitación. Un saludo a Santiago, a Diego en el panel. Bueno, yo creo que estamos ya entrando en época electoral y toda estrategia política dice y recomienda que los candidatos se sintonicen con las necesidades, las aspiraciones del electorado. Desde esa perspectiva, yo diría un tanto simplista, evidentemente pues los candidatos van a ofrecer y a proponer lo que la gente quiere oír, lo que la gente necesita, lo que la gente anhela. De allí que uno proponga cierto número, 500,000, 1,000,000, 2,000,000, 5,000,000, se convierte ya en el tema del baratillo de ofertas, ¿no es cierto? Claro. O sea, ¿quién da más? ¿Qué? Pero justamente en ese afán de sintonizarse con el electorado, debemos pensar que la política de hoy, del 2016, ya no se la puede hacer en términos de las 2 décadas pasadas o desde que volvimos a la democracia. Hoy el electorado ha cambiado sustancialmente. Hoy el electorado, más allá de la gran cantidad de jóvenes que existe, entre 16 y 35 años, hablando de toda la gama del electorado, es un electorado mucho más informado, es un electorado mucho más involucrado en la política, es un electorado que tiene herramientas para ir desnudando las propuestas. Y entonces, claro, por un lado vemos que los candidatos ya han empezado y han entrado de lleno a tratar de diferenciarse el uno del otro a través de sus propuestas y ofertas de campaña. Y por otro lado vemos tristemente lo que hemos venido discutiendo, no ahora, Gonzalo, desde hace muchos meses atrás en estos mismos micrófonos y en otros medios, sobre la necesidad, ya que la unidad no fue posible lograr, la necesidad de que los candidatos, más allá de que exploten sus virtudes, de que exploten su perfil, de que hagan propuestas serias al electorado de acuerdo a su perspectiva ideológica, política de las circunstancias que vive el país, tiendan puentes y vasos comunicantes porque el enemigo es otro. El enemigo principal de los ecuatorianos en este momento, de todos los ecuatorianos, evidentemente, es el desempleo, es la inequidad que todavía existe en nuestra sociedad, es la falta de oportunidades para los jóvenes, es el haber destruido o haber desmantelado el sistema educativo. Claro, esos son los principales enemigos de la sociedad ecuatoriana. Pero para poder resolver y combatir esos enemigos, tenemos que derrotar primero a quien ha causado todos esos males. Y para derrotar a quien ha causado todos esos males, no podemos, por más campaña política que estemos, empezar a jalarnos los pelos. Pero no me culpen a mí, va a decir Moreno. ¿Usted cree que sí hay que culparle también a él? O sea, Moreno es parte y ha sido parte sustancial al más alto nivel, porque fue vicepresidente durante 5 años, al más alto nivel de un proyecto político fallido y corrompido. Un proyecto en decadencia que le ha hecho muchísimo daño. Y solamente cuando dejen de estar en el poder, es decir, a partir de mayo de 2017, podremos los ecuatorianos comenzar a evaluar el nivel de perjuicio, de daño, de corrupción al que nos han sometido en 10 años de control absoluto. Entonces, el señor Moreno él también haga ha lo sido que haga. Culpable, pero dice, no pero ha sido no culpable, protagonista de corrupción. Ha sido protagonista de este proyecto político. Este proyecto político corrompido, este proyecto político fracasado, este proyecto político que administró la más grande bonanza de la historia del Ecuador y que sin embargo nos deja como uno de los países más endeudados. Pero él está vendiendo una santidad en términos éticos. Mire, Gonzalo, lo de santidad en términos éticos o lo de honestidad, claro, solamente se podrá justipreciar cuando hayan órganos de control y de justicia independientes. Mientras tanto, que nadie se lave las manos, que nadie diga yo no tengo rabo de paja. Yo soy una persona que, más allá de mi profesión de abogado, que por principio y por formación no soy de los que anda lanzando denuncias a diestra y siniestra, ni anda juzgando de ladrones a la gente, ¿no? Lo que sí digo es que es un proyecto corrompido porque la corrupción, los escándalos que vemos a semana seguida son al más alto nivel. Y aunque el presidente... ¿Es el formato humano o el modelo el que usted lo tilda de corrupto? Es el proyecto político y el proyecto político un modelo concentrador de poder porque la corrupción... La corrupción no depende de los valores morales. Alguien tiene que ser el autor de
de tomarse recursos que le pertenecen o le pertenecieron al pueblo ecuatoriano que están ya en bancas del exterior. La corrupción tiene muchísimos Pero formatos. ¿de esto no quiere hablar usted? ¿De qué? ¿De la corrupción? Sí. Pues he venido hablando de esto, de la corrupción, y he venido diciendo que es un proyecto corrupto. Ahora, que solamente cuando tengamos órganos de control y de justicia independientes vamos a poder desnudar y descubrir a autores, cómplices, encubridores, a quienes, porque la corrupción no solamente es la corrupción de la coima, no es solamente la corrupción del sobreprecio, la corrupción es también de la ineptitud, la corrupción es de la desidia o de la inoperancia, la corrupción es de desarrollar políticas públicas noveleras que han destruido la educación, por ejemplo, que han destruido la autonomía universitaria. Es decir, esas también son formas de corrupción porque son personas que, sabiéndose no preparadas para asumir un reto dentro del Estado y que puede afectar a muchísimas personas, lo hacen de manera inconsulta. Eso también es corrupción. Pero todo eso, las ineficiencias de gestión, los malos manejos económicos, los actos delictuosos, ¿no? De coimas, de colusión y todo eso, tendrán que determinarse cuando a partir de mayo se instaure un nuevo régimen y obviamente exigir que ese nuevo régimen que se instaure a partir de mayo, ¿no? Comience a hacer un cambio estructural. No, porque obviamente fiscalizar, pero eso es lo que se llama, la fiscalización se ha convertido en otro caballo de campaña. Ajá. Que yo voy a fiscalizar, porque claro, la gente también, los candidatos sintonizan y dicen, la gente quiere que se les haga rendir cuentas, ¿no? Sí. Así como la gente quiere empleo, así como la gente quiere lucha contra, quiere que se les haga rendir cuentas. Y está bien que en el discurso se diga. ¿Quiere inversiones también? Ya, quiere inversiones, pero tiene el discurso que aterrizar en el cómo, porque como insisto con lo que terminé, Gonzalo, el electorado hoy en día es un electorado distinto, es un electorado que ya no se deja comer al cuento, es un electorado que si a uno le ofrecen algo, le dicen, a ver, ¿y usted cómo va a tratar la deuda? A ver, estamos endeudados con China, ¿usted va a declarar ilegítima esa deuda? ¿Va a renegociar los términos de la deuda? Por lo menos ¿En base a qué instrumentos? O sea, no se trata aquí simplemente de decir voy a luchar contra la corrupción. ¿Cómo? ¿Va a desmantelar el sistema del quinto poder que nombra las autoridades de control? ¿Y cómo lo va a desmantelar? Si usted va a tener, para convocar, por ejemplo, una consulta popular, usted va a tener una Corte Constitucional y un CNE puestos y de bolsillo del actual gobierno de Alianza País. ¿Cómo va a sacarles de ahí? O sea, ¿por dónde va a empezar? Si quiere usted convocar una consulta popular, ¿cómo va a hacer que aprueben ellos esa consulta si es que son funcionarios que se deben al actual régimen? Entonces, el ir aterrizando y no tener temor, Gonzalo, a debatir. O sea, no decir que los candidatos no vengan a decir, a ver, yo no voy a hablar del otro candidato, ni me importa lo que diga, yo voy a hablar de mis propuestas. No. La gente está esperando que uno contraste sin caer en el ataque, sin caer en la generalización, tal vez. Sí, en la generalización y sin caer tampoco en el ataque. O sea, no se trata aquí de que las cistas luchen contra nebotistas y nebotistas contra moncayistas. No, aquí se trata de que tengamos puentes y que cada uno exprese cómo va a resolver los problemas del país y que la gente puede elegir por la mejor propuesta. Yo debo hablar de mi experiencia las últimas 4 semanas. Me di una gira por 9 o 10 provincias, comenzando en Imbabura, pasando por toda la Sierra Central, todas las provincias de la costa, y se siente primero el rechazo, y yo me iría un poquito más allá, la molestia, casi rayando en odio al digamos gobierno. Que indignación. Indignación. ¿Contra quién? Contra el correísmo. Y claro, el señor Lenín Moreno, y no se diga Glass. 28 puntos, si es que son 28 puntos, es primer lugar ¿sabe lo que sucede? En intenciones de voto. Ya existió el fenómeno del voto vergonzante. Ahora yo creo que hay un voto de miedo. Fíjese, nosotros estamos caminando, conversamos con la gente, claro, nos queremos tomar fotos, se quieren tomar fotos, pero muchos ciudadanos no quieren hacerlo. ¿Y qué dicen ellos? No, ¿qué dirá el gobierno? Nos pueden venir a cerrar el local. Esa ha sido la práctica de la revolución ciudadana en Cuba, hay miedo. En China, en Vietnam, en Corea del Norte, en Venezuela, y es la práctica en el Ecuador. Ese es el gran enemigo. ¿No es cierto? ¿Por qué lo que se inventó usted al correísmo con Corea del Norte? Pero claro, son compañeros, colegas en el Foro de Sao Paulo.
Ahí la intelectualidad de Fidel Castro y Lula da Silva, perseguido por la justicia, son los que mandan a los títeres del mundo a hacer sus travesuras, sus persecuciones, etcétera, etcétera. Es la única manera que se puede entender cómo Fidel Castro y el comunismo ha sometido al pueblo cubano. Es la única manera de entender cómo el chavismo, el socialismo del siglo XXI, los mejores amigos de Rafael Correa y su grupo en Venezuela han podido someter a los hermanos venezolanos. Y claro, es la única manera que yo puedo entender que a estas alturas del partido, presentando distinguidos hombres y mujeres candidatos a la presidencia de la República, y estoy pensando en Guillermo Lasso, en Cynthia Viteri, en Paco Moncayo, ¿no es cierto?, puede haber un porcentaje tan alto de indecisión. Para mí no es indecisión, para mí es temor a responder a la encuesta. Ya. Porque claro, puede ir la empresa 1, la empresa 2 o la empresa 3, pero los ciudadanos creen que siempre es el gobierno, porque es el gobierno el que ha mantenido estas investigaciones y esta persecución ciudadana. Esta presión. De todas maneras, por supuesto le doy todo el crédito y con todo el respeto a las encuestas que nos acaba de leer, de contar, de informar Roque Sevilla. De compartir Roque Sevilla. Y de todas maneras, Lasso sigue siendo la segunda alternativa. Me parece a mí que eso es lo que preocupa, claro. En estrategia política, quien va tercero o cuarto empiezan a atacar al segundo, ¿no es cierto? Pensando siempre que tenemos que ir a la segunda vuelta. Yo había dicho hace 2 o 3 semanas en una emisora de radio en Guayaquil, en una entrevista, que para mí, de alguna manera preocupante, la segunda vuelta que va a existir, que va a haber, sería entre Guillermo Lasso y Cynthia Viteri. Eso yo creo que es doctor exagerado. Guarderas nos dé también un punto de vista muy importante. Gracias, Gonzalo. Un saludo a Diego, a Roque, a la distancia, un abrazo. Bueno, yo creo que lo más importante de las encuestas no son tanto los números, porque los números presentan la fotografía del momento en que se la realiza. Yeah. Lo importante es la tendencia. Y la tendencia nos dice claramente los 3 aspectos que ha señalado Roque y que todas las encuestas lo señalan. Por un lado, el descenso cada vez más fuerte, pero constante, de la candidatura del Estado oficialismo. El mismo nivel que mantiene... ¿No se llamen a engaño, tal vez? No, porque es muy claro el descenso, y luego voy a algo que decía Diego y yo lo comparto. El otro es la situación lineal que tiene la candidatura de Guillermo Lasso, que parece que ya llegó a su tope y que se ha estancado en el número que sea. Como dice Roque, hay momentos en que baja, sube, pero en el techo se mantiene. Y la otra es el ascenso cada vez permanente y progresivo de la candidatura de Cynthia Viteri. Diego decía 2 verdades que yo las quiero ratificar. Hace pocas semanas dijo, he visitado a 9 provincias. Yo he visitado Pichincha. Y en Pichincha hay 2 fenómenos sumamente claros. Primero, el hastío que tiene la gente con relación a la candidatura de Lenín Moreno y a la 35. Vea, Gonzalo, la gente dice que se larguen estos ladrones rateros. Ya basta. Y el otro es Pero cuando sea el domingo de la votación, ya verá. En cambio, así es nuestro hemos pueblo. visto, pero espérese un ratito, el otro es la aceptación y receptibilidad que tiene la candidatura de Cynthia Viteri. Eso lo puedo decir yo en Pichincha, lo puedo decir en el Distrito Metropolitano de Quito, y por eso lo que decía Roque Sevilla, de ese aumento vertiginoso del 5 al 14% es extremadamente claro. Uno lo siente, uno lo vive, uno conversa con la gente, escucha con la gente, y realmente hay una empatía con la candidatura de una mujer que lo ha reconocido. Incluso el autor de la nota reconoce que pero no está baja del segundo suficientemente lugar preparada. Guillermo Lasso. Ratito. En lo que va de Viene, toda la un ratito. campaña. Pero no se olvide que, tal como lo han reconocido el propio candidato, van 5 años, porque uno de sus argumentos para mantener la candidatura o para ser el candidato es que él ha trabajado ya 5 años. Claro, pero Cynthia apenas tiene 3 meses.
Si usted compara las cifras, entonces va a encontrar. Yo pregunto, ¿qué va a ocurrir en febrero en que ya tengamos en verdad las elecciones y tengamos la campaña electoral? Este ascenso va a subir. Se han pronunciado, por lo menos íntimamente, el 50% que falta definirse en su voto. Exactamente, la indecisión, que es otro de los temas que las encuestas también nos demuestran, que ese porcentaje es la alto. incertidumbre, no convencen los candidatos de oposición. No, mire. Ni el oficialismo, entonces la gente no sabe qué hacerse. Yo no creo que esa sea la circunstancia. La lidiadera es por cuál de los tres El problema voto. es lo que usted decía hace un momento y yo creo que es lo importante. La ciudadanía todavía no está debidamente informada respecto de cuáles son los programas de gobierno. Son igualitos. Son distintos, totalmente distintos. Yo les puedo dar algunas las diferencias. distancias. Pero empleo, pero permítame un ratito. Emprendimiento. Viene exactamente. El señor Lazo lo que ha puesto es una cifra. 20,000 millones dice que puede conquistar en el exterior. Que eso no lo cree y traer nadie. Como inversiones productivas. Esas son las baratillas que decía usted y lo comentaba. Permíteme, Diego. Viene el tema de lo que decía Juan Carlos Solines. Mire, todos ofrecen. Súbale el micrófono a. Mire, uno es el tema de quién ofrece más. Y Gonzalo, lo importante, y aquí viene la diferencia, ¿cómo va a conseguir esos puestos de trabajo? Todos lo pueden ofrecer, todos podemos decir una cantidad de empleo. Lo importante es cómo. Y el binomio, Cynthia Viteri y Mauricio Pozo han presentado un programa de gobierno claro, un programa de gobierno que establece que, primero, poniendo la economía en claro, se van a hacer, por un lado, poner la casa en orden, por otro, realizar una renegociación de la deuda a efecto de que se pueda obtener mayores plazos con menores intereses, a obtener créditos créditos extranjeros e inversión extranjera con banca extranjera, a disminuir el costo de producción de las empresas, a eliminar impuestos que permitan generar puestos de empleo. ¿Es un asunto de carismas la segunda vuelta asambleísta? Mire, Diego Salgado. Yo no quisiera meterme en el tema carismático porque los últimos presidentes carismáticos nos llevaron al país a soletas. El buen bailarín para algunos, el pésimo para otros, de Abdalá Bucaram, duró 1 año. El otro carismático, Rafael Correa, 10 años encaramado en el poder. Es una desgracia como deja el país. Entonces yo prefiero un estadista, un respetuoso de las leyes. Un hombre serio. Un hombre serio, una persona que además ha ido labrando su futuro, su destino, no solamente desde su actividad pero Moncayo empresarial. Y Cynthia sí son también respetables. Yo creo que sí, yo no he dicho aquello, simplemente yo prefiero, como Diego Salgado, prefiero no meterme con el carisma, porque si es que el carisma va a ser la ventaja, Dios no quiere un Bucaram, Dios no quiera un Rafael Correa, una repetición de aquello. Repito e insisto, ¿por qué no se preocupan quiero yo un del demócrata candidato correísta? Solo Sí, están discutiendo de la trilogía de oposición. Mire, el candidato Estado, porque no tiene nombre, sino el Estado ecuatoriano con los recursos de los ecuatorianos es absolutamente peligroso porque quien está de caudillo mal utiliza, abusa de los recursos de los ecuatorianos. Nosotros vemos todos los días en redes sociales y a través de los medios de comunicación cómo se usan las camionetas de la policía, por ejemplo, con gente vestida de verde. Ya ni siquiera vergüenza tienen estos sinvergüenzas. Entonces, fíjese usted, el 2 de octubre presentan al binomio de Alianza País, unos títeres ahí, porque realmente el Estado es quien está manipulado por Correa, es quien está de candidato. Y todos los medios de comunicación públicos, entre comillas, con recursos de los ecuatorianos, transmiten el festejo. Entonces, claro que nos preocupa la trampa. Todos los días, y además, eso no sabe mucho la ciudadanía, pero 14 movimientos y partidos políticos opositores firmamos un acuerdo nacional de transparencia electoral en diciembre de 2015. Vamos 1 año trabajando en aquello. Entonces, sí estamos preocupados y sí estamos en los grandes temas.
Estamos preocupados y estamos unidos. Candidato Santiago Guarderas. Mire, yo diría que más allá del carisma que en efecto lo tiene, lo que hace subir las encuestas, Cintia Viteri, lo que hace subir las encuestas y la adhesión del pueblo ecuatoriano es que Cintia Viteri y Mauricio Pozo han presentado un programa serio para sacar al país de la crisis económica, de la corrupción e impunidad que se vive. Han establecido de forma concreta las líneas bases en la parte económica, en lo político, en lo social, y lo han venido planteando con soluciones concretas. Lenín Moreno también tiene carisma. Mire, Lenín Moreno lo que hace es representar el continuismo y el camino que nos está trazando este gobierno de Alianza País al chavismo, al castrismo, a Cuba, a Venezuela. Si seguimos en la línea de lo que hemos vivido estos 10 años, lo que nos espera es lo que está viviendo Venezuela. Y lo hacemos y lo vivimos todos los días, toda la gente. ¿Por qué, usted preguntaba al inicio de este programa, por qué la gente se preocupa del tema del empleo? Porque la situación real de las familias, Gonzalo, es que uno está desempleado, otro no encuentra empleo y el que está con empleo está sufriendo la consecuencia, dejando de dormir, porque no sabe si al día siguiente la empresa va a continuar o va a cerrar. El desempleo es grave, hemos llegado al mismo nivel, inclusive a números peores de los que empezó este gobierno, de los que hablan de la década ganada solo para los nuevos ricos, de que cada 6 de cada 10 ecuatorianos estén en desempleo. Por consiguiente, ahora la tarea que tienen todos los candidatos es dar empleo, pero la gran diferencia entre uno y otro es establecer cómo a dar el empleo en uno y otro caso. Pero además el tema de la seguridad social, todo esto es un esquema que tiene que ver con la flexibilización laboral, respetando todos los derechos, con el tema de la seguridad social, porque recuerde usted que después de haber trabajado toda una vida de manera digna, quedarse en la situación de una Se me vejez terminó el tiempo. terrible. Un abrazo gigante navideño.